Bien, muy buenas a todos. Vamos a continuar con esta cápsula en la cual vamos a explicar OSPF multiárea, pero explicándolo desde el punto de vista de la sumarización como vimos en la otra parte de la clase. Y por lo tanto, la sumarización o resumen tiene una gran ventaja porque de alguna manera podemos resumir todas estas redes en una sola. ¿Bien? Y entonces nosotros vimos en la clase que OSPF es un protocolo de enrutamiento que tiene la característica de ser jerárquico y eso de alguna manera nos alivia mucho el trabajo cuando estamos hablando de redes muy grandes. No es el caso que lo que tenemos acá en la topología, esta es una red sencilla, pero cuando tenemos redes muy grandes, OSPF multiáreas se hace muy necesario mediante la cual se dividen las áreas o diferentes áreas o unidades lógicas en las cuales contienen una gran cantidad de routers que tienen la misma base de datos. Bueno, y como vimos en clase, esto es muy importante para reducir las tablas de enrutamiento, para reducir las LSDB y mejorar el performance y el uso de la CPU, la menor cantidad de uso CPU y la memoria asociada a cada uno de los routers. Eh, bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un router R1, un router R2 y un router R3. ¿Ya? Estos routers están dentro de una OSPF multiárea, siendo el router 1 un router de borde o un AVR entre el perdón, entre el área 0 y el área 1. ¿Ya? Y entonces él comunica cualquier cambio en la topología o cualquier agregación o eliminación de rutas, él de alguna manera bueno, acá no hay más routers, pero si hubiesen más routers, se compartirían todos LSA de tipo 1 con el fin de notificar el cambio o la agregación de una nueva entrada en la base de datos topológica. Y las LSDB de todos los routers que existiesen acá, obviamente que esto lo hice como ejemplo, por eso yo no puse más routers, eh, van a compartirse la misma LSA y por lo tanto ellos van a tener la misma LSDB. Pero esas LSA de tipo 1 llegan hasta el router de borde. Y el router de borde lo que hace es transformar cada LSA de tipo 1 en un LSA de tipo 3 para inyectarlo a otra área, que sería el área troncal en este caso. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, si tuviésemos 50 redes acá, el router haría ese proceso, el AVR, 50 veces, o sea, generaría 50 LSA de tipo 3 resumen. Y eso no es escalable tampoco, porque tendríamos un autoconsumo de ancho de banda y un alto consumo de los procesamientos de los nodos, o en este caso de los routers que son los vecinos. Y por lo tanto hay que considerarlo. ¿Y cómo lo podemos considerar? Resumiendo estas rutas en el proceso CPF. ¿Ok? Tanto para IPv4 como para IPv6. Lo mismo acá. Entonces, el objetivo de esta topología es que nosotros seamos capaces de resumir estas redes, es decir, sumarizarlas, y entregar solo un LSA desde el área 2 al área 0 y desde el área 1 al área 0. Con el fin de que estos routers conozcan las tablas de enrutamiento pertinentes y se puede establecer una comunicación entre ellos de manera resumida. Bien, y lo otro que tenemos que hacer como objetivo es que este router, como podemos ver acá, es un ASDR. ¿Qué significa eso? Que es un router de borde de sistema autónomo. ¿Ya? Es el router frontera del sistema autónomo. Y el router frontera del sistema autónomo es el router que está conectado al dominio OSPF, que es parte de la red empresarial o de la red de la organización, ya que y conforma parte de un sistema autónomo. ¿Ya? Entendiendo por sistema autónomo un conjunto de redes y de incluso protocolos de enrutamiento que trabajan en conjunto dentro de una red de una empresa. ¿Ok? Y acá tenemos otros sistemas autónomos. De hecho, acá tenemos un sistema autónomo, este, que es Internet, ¿no? Que es la red pública, ¿no? Que tiene redes públicas, ¿no es cierto? Y acá tenemos otra red que no es pública, sino que es otra red privada, pero que es de dominio o de sistema autónomo estático. Entonces, la idea es que nosotros podamos inyectar estas redes para que de alguna manera puedan ser reconocidas por los otros routers y obviamente los routers imaginarios que tenemos acá
también pueden llegar a estas redes tanto de internet como del sistema autónomo estático. ¿Ok? Bien, yo tengo esta topología, ya la tengo configurada en el punto de vista del direccionamiento. Ahí está todo configurado en el direccionamiento. Y entonces lo que nos queda por configurar es solamente OSPF. ¿Ya? Entonces las instrucciones dice, configura OSPF 2.3 multiárea según las redes declaradas en la topología. Y hay que configurar multiárea. Entonces vamos a ingresar y vamos a configurar en primer lugar, vamos a habilitar el proceso. Lo vamos a hacer las dos, he probado que me funciona, en este caso tanto SPFD3 y SPFD2 de manera simultánea, porque claro, eso es lo que debe ocurrir en la vida real, porque son protocolos independientes, porque trabajan en la misma capa, perdón, de red. Bien, vamos a comenzar entonces con el IPv4, que sería router OSPF1. Se me olvidó colocar el router ID, pero como lo hemos trabajado, vamos a identificar el 1, 2 y 3 a los routers respectivos 1, 2 y 3. Va. Ya, y aquí declaramos la network, y en este caso sería 172.16.0. Entonces lo que estoy haciendo es declarar esta red. Y esta red tiene máscara 24 y está en el área 1. O sea, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Máscara 24, Wildcard 255, área 1. ¿Ya? La otra red es 172.16.17.0.000.255, área 1. Va. ¿Ya? Y nos queda la 18, Network 172.16.18.0.000.255, área 1. ¿Ya? Y entonces ahí ya tenemos todas las áreas el IPv4 declarada. Y me falta declarar el área 0. Por lo tanto, porque este es un router de borde, tiene dos áreas. Network 10.0.0.0, que es esta de acá, ¿no es cierto? Esta. Y obviamente esta es la Wildcard es 003, porque estamos hablando de una máscara 30. ¿Ya? 30 es 252, 255 menos 252, 3. Y esa es la Wildcard, ¿no es cierto? Y el área es 0 en este caso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hacer lo propio en este router de acá. Inmable con usted. IPv6 Unit Routing. Ya, empecemos con OSPF2. Router OSPF1. Router ID 2222. Network sería la 10.0.0.0, que es esta de acá, ¿no es cierto? Perdón, con la Wildcard 3. Bien, ahora, nunca debo declarar estas redes de acá porque son externas. Ya no se pueden declarar estas afuera, que estas van a internet. Obviamente aquí, ahí se crearía un problema mayor porque estoy divulgando redes privadas en una red pública. ¿Ya? Y acá no, porque acá estamos en otro sistema autónomo, que es estático, ¿ya? Entonces solamente se declaran dentro de las redes en las cuales yo estoy operando dentro de la red del sistema autónomo, ¿ya? 10.0.0.4, 0.0.0.3, área 0. Y aquí no tengo más, ¿ya? Son esas dos. Ya, y hay una cosa que se me olvidó colocar acá, pero, no, sí dice, configura un mecanismo para aumentar la seguridad evitando el envío de paquetes de CPF por interfaces que no sean necesarias. Entonces aquí no hay, porque aquí se tienen que enviar los paquetes de CPF para que conozcan a los vecinos, el R2, pero el R1 en ese sentido necesita, porque está en las loopbacks, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es que se necesiten las loopbacks, pero las loopbacks representa para nosotros una red de área local. Entonces acá tenemos tres redes de área local y para evitar problemas de seguridad, que una persona lleve un Kali Link, ¿no es cierto? Y simule ser un router y empiece con un sniffer a capturar todos estos paquetes CPF, puede modificarlos y obtener toda la información de la red, ¿ya? Entonces eso es muy peligroso y para eso vamos a colocar router OSPF1 Passive Interface Loopback 0, Loopback 1, Loopback 2. Bien, y otro comando que podemos hacer es el autocall reference bandwidth, en el cual entonces cada router tiene que ser consistente en todos los routers. Recordemos que el ancho de banda de referencia para OSPF es muy importante porque lo determina en su algoritmo, la cual este determina una ruta lógica hacia
hacia una red en particular. O sea, si existen varias rutas, escoge la ruta más corta a través del costo. ¿Ya? ¿Y cómo calcula el costo? A través del autocorreferencia o el ancho de banda de referencia, que por defecto es 100. Y ahora lo vamos a modificar a 1000. Supongamos que tenemos enlaces de 1000. ¿Ya? O incluso vamos a dejar 10.000. ¿Ya? Porque supongamos que tenemos enlaces 10 gigas. ¿Ya? Eso es una suposición. ¿Ya? Bien, entonces voy a agregar esa instrucción para que quede claro aquí. Configure un mecanismo que permita al algoritmo de OSPF ejecutar sus cálculos mediante eh, o que permita ejecutar sus cálculos teniendo de referencia la velocidad 10 gigabit. Entonces vamos a suponer que tenemos interfaces 10 gigabit o 10 gigabit y por lo tanto 10 gigabits en megabits son 10.000 y ahí están los 10.000. ¿Ya? Entonces eso lo tenemos que colocar en todos los procesos 10.000. Y bueno, tenemos que hacerlo acá también. Entonces enable const IPv6 Unicast Routing router OSPF1 router ID 3333 network. Ya, y acá vamos a declarar la network que está en la área 0 particular, que es la 4, 10.0.0.4, 0.0.0.3, área 0, y vamos a declarar las networks que están acá abajo en el área 2, que sería 192.168.1.0, Wildcard 24, 00, o sea, perdón, máscara 24, Wildcard 00055, y esta área no es 0, sino que es 2. ¿Ya? Entonces aquí también network 192.168.2.0, 000.255, área 2. Y network 192.168.3.0, 000.255, área 2. Y bueno, vamos a colocar el comando autocorrect reference language en 10.000 porque tenemos que realizar los cálculos, o SPF tiene que hacer los cálculos mediante la referencia de 10 gigas o 10 gigas. Bien, y el otro que tenemos que hacer es declarar las pasivas o las interfaces pasivas, que son las que no van a enviar estos paquetes OSPF, hello, DA, perdón, claro, hello, DVD, LSE, R, LSU, LSA 1, 2 hasta la 5. Bueno, esas son las que estudiamos. Entonces, Passive Interface Loopback 0, Passive Interface Loopback 1 y 2. Y ahí estaríamos. Entonces ahora deberíamos ser capaces de interpretar la tabla de enrutamiento con show y per route. Ya, y entonces podemos observar que podemos llegar, bueno, son las directamente conectadas, son las loopbacks. Y acá tenemos O. Cuando nos aparece O en la tabla de enrutamiento significa OSPF interno. Y podemos llegar a esta red externa, que es esta de acá, la 10.0.0.30. ¿Ya? Y acá podemos ver un valor de 110. Esta es la distancia administrativa. Para OSP, en el caso de Cisco, esto depende de los fabricantes en particular. ¿Ya? En el caso de Cisco, la distancia administrativa para OSPF es 110. Si estuviésemos utilizando el protocolo EIGRP, que es exclusivo de Cisco, bueno, se liberó cierta parte de IGRP en el año 2013, pero las funciones más importantes todavía siguen siendo de Cisco. En el caso que utilizamos IGRP, que es un protocolo entre comillas de vector distancia, es un poco más híbrido. La distancia administrativa es 90. ¿Y qué es la distancia administrativa? La distancia administrativa es la confiabilidad del enlace o del protocolo de enrutamiento en este caso. Y entonces, mientras menor sea este número, más confiable es la ruta. ¿Ya? Entonces, si tuviésemos esta misma ruta bajo CPF y IGRP, obviamente que el sistema elegiría IGRP porque tiene menor.
Ahora, si tuviésemos esta ruta estática, la preferencia, o más bien dicho, sí, la distancia administrativa es uno, ¿ya? Entonces esa es la menor. Y la directamente conectada es cero, ¿ya? Ni siquiera se aparece, ¿ya? Bien, eso por un lado. Y también podemos llegar a las loopbacks de acá, la 172.16.16.1, ¿ok? Y nos aparece OIA, O de CPF, interaria. O sea, él conoce esta red interaria, ¿ok? Y bueno, ¿cómo lo hace? Este router le entregó, o sea, recibió las LSA de tipo 1 y transformó o tradujo esa LSA de tipo 1 en LSA tipo 3. Pero lo hizo una LSA, dos LSA, tres LSA. Él transformó esas tres redes en tres SLA. Entonces, claro, tres redes no es nada, pero sí, ¿qué pasa si tenemos 50 redes? Obviamente va a traducirlo en 50 LSA de tipo 3 y eso produce una inundación de LSA en el área cero y un aumento de consumo ancho de banda y procesamiento y todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Entonces, si vamos a R1 y hacemos lo mismo, show IP route. Bien, entonces OSPF conoce Internota, eh, interaria a la 1.1, a la 2.2 y a la 3, ¿ya? Y ya, ahí está, ahí está, y ahí está. Bien, entonces, si yo hago un ping de aquí para allá, teóricamente debería llegar, ¿no es cierto? 192.168.1.1 creo que era, y llega, ¿no es cierto? La otra era la 2.1 y llega. La otra era la 3.1 y llega. Al revés, debería llegar, ¿no es cierto?, acá de la 172.16.16.1, 16.17.1 y 18.1. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Tenemos conectividad de extremo a extremo, ya entre áreas. Bien. Eh, y lo que tenemos ahora que hacer es el resumen, ¿ya? Porque claro, se están publicando las redes, perfecto, pero las redes que se están publicando son una por una. Y no queremos eso, queremos resumir estas redes. Y ahí volvemos a nuestra sumarización, la cual la vamos a sumarizar, son estas redes en particular de acá. Las copio y las voy a llevar a una hoja. A ver si lo puedo proyectar. Un segundo. Bien, entonces ahora voy a presentar esto. A ver si lo presento ahí. Voy a cambiar. Ya. Entonces, vamos a sumarizar estas redes, que son tres redes, no es mucho, pero nos sirve para practicar. Entonces aquí tenemos la pluma y vamos a definir. Este octeto es igual. ¿Ya? Si nosotros esto lo definimos en... Ay, perdón. Si esto lo definimos en octeto, esto de acá es igual, si esto fuera un IPv4 y la dividiésemos en bloques, ¿cierto? Cada bloque tiene 8 bits, ¿cierto? 8, 8, 8 y 8. Y entonces vamos a observar de que los dos primeros octetos son exactamente iguales en todas las redes que queremos sumarizar. Y obviamente estas redes son contiguas también, ¿ya? Entonces no hay ningún problema en ese sentido en el cual podemos mantener este octeto y este otro octeto porque son iguales. ¿Dónde difiere? ¿Dónde difiere? En el tercer octeto, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que descomponerlo para ver hasta dónde son iguales. ¿Ya? Este difiere de este, ¿no es cierto? Y de este en particular. ¿Ya? Entonces eso es la tarea que tenemos que hacer, que es sumarizar o resumir esas redes en una sola superred. ¿Ya? Entonces ahí ya vamos a hacer la tabla, que es en este caso 128, 64, 32,
16, 8, 4, 2 y 1. Y entonces el primer dígito es 16, ¿no es cierto? Lo colocamos entre paréntesis ahí para no confundirnos. ¿Cómo hago 16? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Cómo hago 17? Es lo mismo más 1. Es este más este. Y acá son todos ceros en ese sentido. ¿Ya? Y por último 18, bueno, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 1, 0. Ya, y ahí ya estaríamos listos. Entonces hacemos en la prueba lógica A, N, B. Y entonces multiplicamos 0, 0, 0, 1. Ahí están todos activos. 0, 0, 0, 0. Como yo ya tengo acá 16 bits porque los dos primeros son iguales, son idénticos, este y este, por lo tanto sumo, ya llevo 16 bits de coincidencia. ¿Coinciden? Sí. 17, 18, 19, son idénticos. 20, 21, 22. Hasta acá son iguales. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué pasa? Tenemos un problema. Ahí ya no son iguales. Entonces, como les dije, son 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. En este caso, la máscara es 22. ¿Y cuál es el número en decimal del tercer octeto? Bueno, entonces aquí el que se activa es el 16, por lo tanto es 16. Por lo tanto, la red sumarizada, en este caso, es 172, ¿no es cierto? Punto 16, punto 16, punto 0, pero máscara 22. ¿Ya? Esa sería entonces nuestra red sumarizada o resumida, que es la que tenemos que trabajar en OSP. ¿Ya? Y acá tenemos las IPv6, y entonces aquí tenemos la misma historia, mediante la cual en vez de octetos tenemos hectetos, y obviamente que cada uno de ellos tiene 16 bits, ¿ya? Tiene 16 bits y uno de estos representa 4 bits, ¿ya? Un dígito hexadecimal representa 4 bits, ¿ya? Entonces aquí tenemos 16, este es iguales, son iguales y son iguales. Por lo tanto, ¿hasta dónde son iguales? Hasta acá, ¿cierto? Ahí podemos decir visualmente que son iguales, porque son exactamente iguales, y por lo tanto acá tenemos 16 más 16 más 16, por lo tanto tenemos 48 bits como coincidencia, ¿ya? Y acá estos son desiguales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como son desiguales, debemos sumarizarlo para ver hasta dónde hay coincidencia. Ya no es que no sean coincidentes con todos. Sí hay coincidencia, pero no la podemos ver porque están en binario, ¿ok? Y entonces tenemos que traducir esto y esto en, en binario, ¿ya? Y están en hexadecimal. Bien, entonces vamos a hacer la misma tablita, pero recordando de que aquí ya no tenemos los 8 bits, sino que tenemos más de 8 bits. Tenemos 16. Ya, entonces lo voy a separar acá abajo. 100, perdón, es 8. Es 8. Entonces ahí, ¿qué pasa con esto? Ya. Entonces sería el primer dígito 8, 4, ¿no es cierto? ¿Dónde está el puntero? 2 y 1. Después 8, 4, 2 y 1. Después 8, 4, 2 y 1. Y después 8, 4, 2 y 1. Ya, entonces aquí vamos a tener que transformar 100. Y bueno, este 100 no es decimal, es hexadecimal. Entonces este me indica el, el tercero, o sea, perdón, el cuarto dígito hexadecimal. Este me indica el tercer dígito. Este es el cuarto dígito, este es el segundo dígito y este es el primer dígito, ¿ya?
Entonces, acá hay un cero. Ya, acá no sé, yo les dije en la primera clase que el cero a la izquierda se elimina. Entonces aquí cero es cero. El uno se activa el uno. Y acá es puro cero. ¿Ya? Ahora el 101. Cero. Tercer octeto uno. No, no, segundo octeto uno. Sí, este. Ahora tercer octeto cero. Ahí sí. Y cuarto octeto uno. Y bueno, nos queda entonces el 102. Y por lo tanto esto es cero. Esto es cero. Perdón. Sí, esto es 1. Esto es cero. Y eso último es 2. Entonces eso nos quedaría así. Hacemos la prueba lógica de NB. Bueno, aquí, ¿para qué voy a anotar todos los ceros? Cero. Primero dígito. Acá se está activando. Ya, entonces sería, voy a anotarlo. 0, 0, 0, 1. Están todos activados. Aquí es cero. Y aquí ya es cero. Porque cero por cero es cero y cero por uno es cero. ¿Ya? Entonces el dígito que se activa acá, en este caso, es el uno. Y quedaría 1, 0, 0. ¿Ya? Eso en el cuarto octeto. Todo en el cuarto octeto. Ya. Entonces, ahora lo que tenemos que determinar es la longitud de prefijo. Y para determinar la longitud de prefijo, vamos a tener que hacer la misma lógica que en IPv4. Y es buscar el corte. Entonces, hasta aquí yo sé que hay 48, 49, 50, 51, 52. Necesario, ¿verdad? Sumarle más 4, ¿no? Ya. 53, 54, 55, 56 más 4. 57, 58, 59, 60. 61, 62. ¿Por qué? Porque aquí hasta aquí son iguales. Ya veis, ahí tenemos una diferencia asociada. Ya, entonces, como bien dije, serían 48, 52 acá, 52, 56, 60, y ahí entonces tenemos la longitud que nos queda en 62. Por lo tanto, la IPv4, perdón, la IPv6 completa es 2001 DB8 acá, ¿no es cierto? 2.100, 2 puntos, slash 62. Esa es nuestra red sumarizada. Aquí lo vamos a trabajar en particular. ¿Ya? Bien, entonces con esa información nos quedamos y lo que vamos a hacer es anotar esas direcciones de red que calculamos. Entonces aquí coloco, para no perderme, coloco la super red 172.16.16.0 máscara 22. Y en el caso de la IPv6 es 2001 de 8 cat 100. 2001 de 8 a cat 100. 2.2 en la 62. ¿Ya? Bueno, en este caso igual vamos a resumir, pero hagamos esto primero. Bien, entonces aquí enable, configure terminal, ¿no es cierto? Y vamos al router OSPF 1, ¿cierto? Y aquí en particular entonces vamos a sumarizar esto con el fin de que aquí no se nos desplieguen todas las redes, solamente se nos despliegue una sola que representa estas tres. ¿Ya? Entonces para eso vamos a área, colocamos el área en la cual se están resumiendo esas redes o que están llegando esas redes. Esa área es el 1, por lo tanto área 1, colocando range
Y lo que vamos a hacer es publicar esta red. 172.16.16.0 y la máscara 22. Nosotros vamos acá, acá. La máscara 22 sería -3. Por lo tanto, 252. ¿Ya? Y entonces, esa es la máscara. Ya. ¿Preguntamos algo más? No. Claro, y entonces ahí estamos resumiendo, porque OSPF no viene por defecto esta configuración de resumir automáticamente. Y lo tenemos que hacer nosotros los administradores de red. ¿Mm? Ya, entonces ahora esperamos un rato y vamos a tener que ver si es que se está sumarizando en este caso estas redes que son las 172 y ahí ya está sumarizada. Entonces en vez de tener tres redes ahora tenemos una sola. Y alguien podrá decir, pero llegamos. No, 172 16 16 1. Llegamos. La 17 1. Llegamos. La 18 1. Llegamos. Perfecto. Y bueno, el IPv6 ya lo hicimos en particular. Eh, ya, vamos a hacer el IPv4 acá para terminar el IPv4 y posteriormente vamos a hacer IPv6. Pero aquí es fácil porque es 1, 2 y 3. Ya, entonces aquí vamos acá, vamos a copiar esas IP y luego hacemos el cálculo. Bien, entonces ahí ya tengo las redes para que podamos calcular. Ya. Entonces, si nosotros vamos acá, ya esto, ya estamos todos claros que esta es la red, perdón, este es el octeto que está variando, es el tercero. Por lo tanto, ese es el que tenemos que descomponer. 128, 64, 30 y... a ver, me quedo muy juntos. Eh, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. Entonces acá como hacemos 1, como hacemos 2. Bueno, esto está bastante sencillo. Es cosa de aprender es cosa de aprender y es cosa de aprender este. Y bueno, el resto son puros ceros. Ya. Como hago 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Como hago 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Como hago 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ya, y acá entonces vamos a hacer la prueba lógica AND y entonces multiplicamos 0 por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces nos da el tercer octeto 0. Y ahora vamos a tener que ver hasta dónde son iguales esto para determinar la máscara y la longitud de la coincidencia o de la máxima coincidencia que tienen todas estas redes. Y entonces vamos acá. Y vamos a decir que acá llevamos 16, ¿no es cierto? Y por lo tanto 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y acá cortamos, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto la máscara es 22. Luego entonces la red que tenemos como resultado es 192.168.0, porque no se prende nada. Y punto 0, máscara 22. Y ahora vamos a la IPv6 en la cual tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que resumir esas redes o esos prefijos en verdad que tenemos entonces en ese sentido ahí. A ver. Ahí está. Voy a borrar esto. Y por lo tanto ahora vamos a tener que seleccionar el cuarto octeto. O sea, sabemos entonces que esto es igual, que esto es igual, que esto es igual, que esto es igual. Entonces es igual hasta acá. Entonces cada uno mide, o sea, cada uno tiene 16 bits, 16, ¿no es cierto? Y 16. Y entonces como ya sabemos eso, hasta acá tenemos 48 bits porque 16 por 8
16 por 3, 48. Y este es el que se está variando, en particular este de acá. Ya, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otro cálculo. Entonces colocamos 8, 4, 2 y 1. 8, 4, 2 y 1. 8, 4, 2 y 1. Y 8, 4, 2 y 1. Ahí tenemos los 16 bits. Ya, entonces, ¿cómo representamos A? Fácil. Entonces, A es 10, por lo tanto, todo es 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y acá 8 y 2 son 10. ¿Ok? Alguien podría decir, pero profe, esto ya sé que hay 4, que hay 4, entonces ahí hay 8 y acá hay 2, ya. Entonces, claro, yo sé ya que aquí podría empezar a contar de acá. No, pero eso obviamente que lo da la práctica, pero para que ustedes entiendan dónde viene. B, bueno, 0, 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 0. Y bueno, B es 11, por lo tanto 8, 10 y 11. Y por último C, en la cual tenemos que hacer 12. 0, 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 0. Y acá 12 sería o 4 y 8 es 12. ¿Ya? Entonces, claro, si a ustedes ya dicen, ya, si están, solamente esto corresponde al último exteto, entonces yo ya sé que hay coincidencia de doce bits. ¿Ya? Entonces, si yo sumo 48, ¿no es cierto? Más 12 sería 60, ¿no es cierto? Y en el cual acá tenemos que ver hasta dónde coincide. Entonces voy a tener otro color acá. Otra cosa. A ver ahí. Ya. Entonces aquí vamos a ver hasta dónde son iguales. Acá son iguales, ¿no es cierto? Iguales, iguales. Incluso acá son iguales, se prende todos los 8 y acá hasta acá. ¿Cierto? Hasta ahí son. Entonces aquí llevo 48, 60 y por lo tanto hasta el 61 estaría entonces coincidencia. Si alguien no me cree, entonces 48. Vamos. A ver. 49, 50, 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Ahí está. Longitud de prefijo 61. Y ahora hacemos entonces esto de la prueba lógica. Bueno, pero que es bastante sencilla en este sentido porque... Uy, ¿dónde está esto? Ahí, ya. Entonces aquí está. Hacemos una línea y ok. Entonces esto es cero, esto es cero, esto es cero, esto es uno y esto es cero, cero, cero. Por lo tanto sería 0008. Entonces, en este caso sería 2003 DB8 ACAP, ¿no es cierto? 2.8 porque podemos resumir los ceros a la izquierda. Dos puntos en la 61. ¿Ya? Bien, entonces ya con eso listo, tenemos. Y vamos entonces al Packet Tracer para colocar esas redes que hemos calculado en particular. Entonces la super red acá sería 192.168.00 máscara 22. Y por otro lado la IPv6 sería 2003. Ya, 2003 DB8 ACAP, ¿no es cierto? 8, 2.2 en la 60. ¿Ya? Bien, entonces ahora hacemos lo propio acá en el router 3. Vamos a abrir el router 3 y acá entonces vamos a colocar esas redes que ya hemos sumarizado y colocamos router OSPF1 y obviamente colocamos acá el área, ¿no es cierto? Que sería el 2 porque de aquí provienen esas redes que queremos sumarizar. Entonces voy a abrir acá la tabla de enrutamiento para ver el cambio. Show IP route. Ya. Entonces aquí tenemos las tres redes, la uno, la 2 y la 3, ¿cierto? Que están O y A
es decir, o sea, perdón, intraárea, y lo que vamos a hacer es que se represente en una sola. Entonces, la área que se está recibiendo esto es el área 2, ¿ya? Y acá colocamos range, y la red sumarizada 192.168.0.0, y en la máscara es 22, por lo tanto 255.255, 23, bueno, 252.0, ¿ya? Que era la misma máscara. Ya, vamos a esperar un ratito, adelantemos un poco este packet tracer ahí, y ya debería estar sumarizado. Y ahí está, o sea, disminuimos considerablemente el tamaño de la tabla de enrutamiento. Ok, entonces aquí el punto 4 y 5 está hecho. Ahora me faltan IPv6, ¿ya? Por lo tanto vamos a configurar, esperemos que no tenga problemas, lo voy a guardar de todas maneras, como IPv4 o SPF B4, ¿ya? Y entonces ahí ya estaríamos listos, vamos a configurar el tiro el OSPF B3. Ya, vamos a configurarlo, eso sí, en otro proceso, ya, para que no tengamos problemas. IPv6 router OSPF 10, ¿ya? Y acá colocamos router ID 1111, y posteriormente, bueno, también lo que es el passive interface. Siempre hay que declararlo tanto en el en el IPv4, SPF2 y en SPF3. Ya no se vayan a olvidar de eso. Y son protocolos totalmente independientes, no trabajan de manera conjunta. Ya tan aislados. ¿Ya? Y también tenemos que colocar el autocore reference bandage 10.000, que había que trabajar como una 10 gigas, ¿ya? Y bueno, los CPFB3 es bastante sencillo porque nosotros entramos a la interfaz nomás. No tenemos que declarar las redes ni calcular cosas raras como la luz, o sea, perdón, como la wildcard. Y acá entramos a la interfaz loopback 0 y colocamos IPv6 o CPF10, por ejemplo, área 1. A eso hay que tener cuidado, las loopbacks están en el área 1, ¿ya? Exit. Interfaz loopback 1, IPv6 OSPF 10, área 1. Exit. Interfaz loopback 2, IPv6 OSPF 10, área 1. Perfecto. Y ahora tenemos que declarar esta, pero esta interfaz serial está en el área 0. Por lo tanto, interfaz serial 000, IPv6 OSPF 10, área 0. ¿Ya? Y ahí ya tenemos este router que es un router ABR o de borde. Entonces aquí creo que había puesto este comando ya, pero por si acaso. IPv6 router OSPF 10. Router ID, entonces en este caso 2222. No, acá no hay pasiva, solamente hay autocore reference bandage 10.000. Vuelvo a reiterar porque aquí estamos pidiendo que se trabaje como una 10 gigas. Y acá declaramos las redes o las interfaces que digo que están directamente conectadas, IPv6 OSPF 10, área 0. Bueno, acá está en el área 0. Interfaz serial 001, IPv6 OSPF 10, área 0, ¿ya? Y ahí no tenemos que declarar estas redes de aquí, porque estas redes son externas, ISP y otro sistema autónomo que es estático. Y ahí, como podemos ver, este mensaje nos indica que ya está en el estado full. Recuerden que está el down, el init, el two-way, ¿no es cierto? El extar, el exchange, el loading y el full. Ya, y ya se produjo la convergencia entre estos dos routers. Bien, entonces nos queda este de acá, en el cual tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Y acá colocamos IPv6 router OSPF, OSPF 10. Router ID 3333, autocore reference bandage 10.000, y posteriormente lo que vamos a hacer es declarar las interfaces pasivas, que son las loopbacks asociadas, loopback 0, loopback 1 y loopback 2, ¿ya? Para que no se envíen estos paquetes hello y todas esas cosas. Entonces entramos a la interfaz serial 001 y colocamos IPv6 o SPF10, área
0. Y salimos y ahora la interfaz loopback 0 y colocamos IPv6 UCPF10 área 2. Ahí tener cuidado. Interfaz loopback 1 IPv6 UCPF10 área 0. Perdón, área 1. Ya, hasta ahí le puse. Ah, perdón, sí, ahí, área 2. Y por último, la loopback 2. Ya, listo. Y por lo tanto ya vamos a aumentar aquí el tiempo y vamos a ver, ahí conoció al 2 pero el 3 no lo conoce, parece. Sí, sí, ahí está, lo conoció. ¿Ya? Claro, ahí está. Bien, entonces ahora vamos a ver las tablas de enrutamiento, que es lo que nos interesa. Show IPv6 route. Ah, ya, entonces aquí tenemos las tablas de enrutamiento y tenemos un problema, ya que el Packet Tracer no se comporta, no es muy amigable ya, con estas configuraciones ya. Por ejemplo, acá las reconoce, reconoce la 100, la 101 y la 102 como OSPF intra-área, ¿ya? Pero este router en particular no las conoce, no es que esté mal configurado, sino que es el Packet Tracer que no es muy confiable en ese sentido. Ya, entonces lo vamos a guardar. A ver si lo guardo como SPF de 3. De 2, 3, ya. Ya, y entonces lo guardo de los 3, lo cierro. ¿Y dónde está? Acá. Lo vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Ahí está. Bueno, si te aparece esta cosa, como el sistema está un poco, todavía no hace match con esto, vamos a cerrar nomás. Shutting down, pero te va a preguntar, ¿tú quieres guardar? Y colocamos cancel y el sistema no nos cierra, ¿ya? Bien, entonces vamos a esperar que cargue esto, vamos a darle un tiempo, aquí le adelantamos, ahí sí, ya, entonces vamos al router y vamos a ver qué es lo que nos cargó, show IPv6 router, ya, y ahí sí, ¿no es cierto? Una cosa de paquete, ahí está, ¿cierto? Ahí está reconociendo la A, la B y la C. Vamos a ver si lo reconoce acá, porque una de esas. Show IPv6 router. Ya, sí, sí, nos está reconociendo bien. Ya, ahí está funcionando perfecto. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, pero es solamente guardarlo y volver a iniciar. ¿Ya? Bien, entonces vamos a sumarizar estas redes dentro del IPv6 router o SPF 10. ¿Ya? Y acá entonces tenemos que recordar cuál era la superred 2001 DB8 acá 100. ¿Ya? Entonces el mismo comando. Área 1 range 2001 DB8 acá 100. Bueno, aquí que van, no, da lo mismo si están mayúscula o minúscula, pero para llevar un orden. Dos puntos, dos puntos, last 62. ¿Ya? Entonces ahí yo debería esperar que se promulgue una única LSA que resuma todas estas redes en particular. Y acá están tres, ¿no es cierto? Ya deberíamos ver si es que se hizo. Ahí está. Ya se entregó una única LSA de tipo 3 y esa LSA de tipo 3 está resumiendo todas esas redes. Ya. Y acá, bueno, voy a dejar el. Bueno, ahí está. Tenemos al revés, ¿no es cierto? Está reconociendo tres redes, pero las quiero resumir. Y entonces vamos a IPv6 router o SPF 10. Y bueno, colocamos área. ¿Qué área queremos resumir? El área 2 de origen, range 2003, DB8, acá 8, 2 puntos, 2 puntos, la 61. Ya, y ahí estaríamos listos
en el cual debería resumirse todas esas redes que nosotros vimos que estaban independientes en una única red. Vamos a ver si es así. Ya. Show IPv6 route. Ahí está, ¿cierto? Estamos OK, ¿ya? Entonces vamos a hacer el respectivo ping a la 2003 DB8 a CAD, ¿cuál era? A 2.1. Llegamos, la B, llegamos y la C, llegamos. Y acá, desde aquí para allá, vamos a hacer exactamente lo mismo. Un ping desde la 2001, o sea, hacia la 2001, 100, 2.1. Llegamos, la 101, llegamos, y la última que es la 102. Entonces el punto está hecho, está más que hecho. Bien, ahora tenemos otro punto que dice configure una ruta estática en el ASBR mediante la cual cualquier red se transmita al ISP. Ya, entonces si nosotros vemos acá la tabla de enrutamiento, esta también tiene una tabla de enrutamiento. Entonces él igual sabe cómo llegar a las redes y también están sumarizadas. Entonces esa es la idea, ¿ya? Que nosotros entregamos la sumarización para que también este reduzca su tabla de enrutamiento. Sin embargo, supongamos que acá hay PC de las LAN y esos PCs de las LAN quieren acceder a Internet para ver cualquier cosa que esté en Internet. Obviamente que él no tiene esa información en la SBR y de alguna manera él a través de un LSA de tipo 5 tiene que informarle a sus vecinos de que él puede llegar a una red cualquiera. ¿Y cómo yo determino una red cualquiera? Es decir, debo generar una entrada en la tabla de enrutamiento que sea 000 con el cual cualquier cosa que se genere por cualquier computador, por cualquier nodo, que no esté registrada en la tabla de enrutamiento, haga match con la última que es 0.0.0.0. Y entonces vamos a hacerlo en IPv4 y en IPv6 inmediatamente. Es 00. Esa es la ruta estática por defecto. ¿Ya? 000 y la podemos hacer por interfaz de salida o IP de siguiente salto. En este caso, bueno, lo vamos a hacer por IP de siguiente salto. Punto 1. ¿Ya? Podría ser por IP, por interfaz de salida también. ¿Ya? Puros ceros, máscara en los tipos de prefijo cero. Y posteriormente estos 288, dos puntos A, dos puntos, 2.1, listo. Y acá, bueno, el ISP también debería tener una ruta estática, porque o sea, no es que en la realidad la tenga, sino que él tiene un protocolo de enrutamiento externo como BGP, y es mediante la cual él está enrutando. Puede ser otro protocolo, pero el que más que se utiliza es BGP. Pero acá, como esto no soporta, y eso ya es materia de CCNA, perdón, de CCNP, lo van a ver después. Y por lo tanto hacemos una ruta estática nomás. Y acá la apuntamos a 288 a 2.2.2. IPv6 route. Y ahora hago la IP route. Sería 000 por la interfaz de salida o la siguiente salto, 109, 165, 100.2. Listo. Ya, entonces vemos la tabla de enrutamiento, show IP route, y ahí está, ¿cierto? Y en IPv6, bueno, ahí está. Y en IPv6 no está. Ya, entonces es un problema, pero debe ser paquete 3. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esta ruta. Que tengo a lo mejor no tengo configurada la IPv6. No sé si está. Y acá. mm, no. Vamos a hacerlo por interfaz salida. Entonces no IPv6 route. IPv6 route. Dos puntos, la 0. Serial, perdón. Giga 00. Ya. Y ahí debería haber. Show IP0 route. Ahí está. ¿Ya? Y en la otra está. Vamos a ver acá.
show IPv route. Ese sí está. Y en IPv6, o sea, perdón, IPv4, show IP route. Ahí está, ya. Entonces ahí nosotros podríamos llegar a la loopback de acá. A ver, ping 209, 165, 201. Deberíamos llegar. Ya, y ahí llegamos, ¿no es cierto? Que el primero se puede perder y en IPv6 deberíamos llegar teóricamente. Va, ping 2, va, 3FF 2.1, 2.2.1. De ahí está llegando. ¿Ya? Entonces, claro, el problema es que estos routers en verdad no tienen esa información en la tabla de enrutamiento, ni en la de IPv4 ni de IPv6. Entonces, una de las opciones es que el administrador de red asigne el direccionamiento estático por defecto en cada uno de los routers. Pero eso no sería escalable en el caso de que tuviésemos 50 routers en una red muy grande. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este router, en particular puede ser el ASBR, como vimos en clase, él puede transmitir un LSA de tipo 5, ¿ya? Y entonces ese LSA de tipo 5 contiene la ruta estática por defecto, ¿ok? Y también hay un LSA de tipo 4, ¿ya? Y ese LSA de tipo 4 no es generado por el ASBR, sino que es generado por el ABR, suponiendo que hay más router, en el cual el LSA de tipo 5, perdón, el router 2, en este caso la SBR, genera como todo router un LSA de router, un LSA tipo 1 y le informa a él que existe. Hola, yo soy el ASBR. Pero ¿cómo el router ABR se da cuenta que es una ASBR? Porque tiene un external bit que está en 1. ¿Ya? Y a esto se le llama EBIT. Y entonces cuando llega el EBIT acá, él dice, ok, hay una ASBR en la red y por lo tanto, ¿cuál es la ruta? Esta es la ruta para llegar a la SDR. Y ese LSA de tipo 4 se le informa a todos los routers del área en particular para que puedan llegar al ASDR. Ah, y eso también ocurre en el otro lado. O sea, el LSA se envía para acá con el externo bit. Él genera un LSA de tipo 4 y envía ese LSA entonces, a todos los routers para que sepan cómo llegar al ASDR. Y en cambio, la 0.0.0.0, que es la ruta estática por defecto, y la 2.2.0 es transmitida, o sea, las redes remotas, en este caso la ruta estática por defecto, se transmite a través de un LSA de tipo 5 a todo y se inunda todo el sistema autónomo. ¿Ok? Entonces no hay transformación acá, o sea, pasa como LSA de tipo 5 y acá pasa como LSA de tipo 5. ¿Ya? Entonces, para eso hay un comando que lo vimos en la clase pasada, que es bastante sencillo, y que es el router OSPF1 y colocamos el default information originate. Entonces, lo que hace ese comando es generar un LSA de tipo 5 mediante la cual ese LSA de tipo 5 informe que existe una ruta estática por defecto. Y entonces los routers ahora van a tener esa información como OSPF lo descubrió por OSPF, ¿no es cierto? Pero external 2 tipo 2. ¿Ya? Hay dos tipos de, de, de entrada OCPF, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es que tiene un costo acumulativo, la tipo 2 que tiene un costo fijo. ¿Ya? Entonces ahí está el costo. ¿Ya? Fijo. Y asume el costo entonces de la ruta estática. ¿Ya? Y eso está desplegado tanto para el router 2 como para el router 3. Si se fijan, eso es un LSA tipo 5. Esa información se la entregó el LSA tipo 5. Ahora, ¿cómo llego? ¿Qué es esto? Se lo entrega el LSA tipo 4. ¿Ya? Y ahora entonces aquí deberíamos hacer ping a internet, ¿no es cierto? 209, 165, 201 y llegamos. O sea, estamos con conexión a internet y todos los nodos que están en el área pueden tener conexión a internet. Y vamos a ver si tenemos conexión en IPv6 a internet. O sea, sería 3FF, 2.1, 2.2.1 y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no hemos creado la tabla, o sea, la ruta estática por defecto acá. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Acá sí, a ver si tenemos, pero acá no la tenemos. A ver.
Perdón, sí la tenemos, pero ¿qué es lo que no hemos hecho? Lo que no hemos hecho es la redistribución, es decir, transformar eso en un LCA de tipo 5. ¿No? Entonces, para transformar el LCA de tipo 5 y divulgar esta red y también transmitir el EBIT y luego el LSA tipo 4 para alcanzar el ASBR, tenemos que emitir el comando dentro del proceso. Siempre hay que tener en consideración que son dos procesos que están trabajando. ¿Ya? Y acá colocamos entonces el comando default el mismo. Es exactamente el mismo comando. O sea, aquí no hay ninguna diferencia social. Y acá entonces vamos a ver la tabla de enrutamiento. Y si nos fijamos, también nos está entregando por external 2 una ruta estática por defecto que no existía antes. Va. eh, Ahí está, ¿cierto? Ahí está. Entonces de aquí, teóricamente, yo debería tener conectividad ya 3FF 2.1, 2.1. ¿Ya? Bueno, ahí hay un error que es del packet tracer, me imagino, porque eh, aquí yo tengo la conexión al, a la ruta estática por defecto. A menos que yo... Ah, ya. Ya, aquí tuvimos este problema. ¿Ya? Y ahora me doy cuenta cuál es el problema. Claro, lo puse por interfaz de salida, pero aquí yo me había equivocado y no le había puesto un 8. Ya, vamos a borrar entonces esa ruta estática por interfaz de salida, que es lo que me está generando el problema, un troubleshooting asociado. Ya, entonces, pero estos problemas, insisto, del mismo packet tracer, en el sentido que debería reconocer la interfaz de salida. Ya, no debería haber problema. Entonces, ya, vamos a borrarlo. Va, está escrito esto. Ya. IPv6 route. Entonces, 2888, ahí está bien. A, 2 puntos. Eh, ¿Cuánto era? 2. Sí, perfecto. Y acá colocamos la ruta estática predeterminada, ¿no es cierto? Ya, ahí sí. Ahí debería haberse ingresado. Sí, eso fue mi error. Ya, ahí está. Entonces, ahora sí, entre comillas, debería. Vamos a ver si lo soporta. Y ahí sí, ¿ya? Entonces no, es un problema del mismo paquete 13 y no está soportando en IPv6 no soporta la interfaz de salida y soporta solamente el IP del siguiente salto. ¿Ya? Entonces aquí lo mismo, ping, entonces sería 3FF, F2.1, 2.2.1. Ya, estamos ok con ese comando. ¿Ya? Y nos falta el último punto. Dice, configure rutas estáticas estándar hacia las estáticas. Porque ya, aquí tenemos otro sistema autónomo que es estático, pero es privado, no es un sistema autónomo que debamos declarar una ruta estática por defecto. Y entonces vamos a declarar cada una de estas redes. ¿No? Ustedes ya saben hacer eso, así que vamos a IP route. Entonces aquí coloco 192.168.47.0, 255.555.550 y vamos a hacerlo por la IP del siguiente salto para evitar los problemas, ¿no es cierto? Sería 9, ¿no es cierto? Vamos a ver si, no, si lo pusimos bien acá. Sí, ya. Entonces ahí tenemos la primera ruta estática. Ya, y las otras van a ser 48 y 50. A ver, claro, me faltó la lupa. Vamos a filtrar la lupa 4, me faltó la 49. Enable, conter, interfaz, lupa. Da lo mismo el orden de las lupas, pero vamos a colocarla 192, 168, 49, 1, 255, 55, 55. Ya, eso. Bien, entonces en particular ya lo tenemos. Y ahora vamos a generar la ruta a la 48, a la 49 y a la 50. Entonces ahí tenemos la rueda. Entonces aquí vamos a generar la lupa 5.
Pero la vamos a generar solamente para IPv4. 192.168, 49.1 máscara 24. Ya, entonces ahí tenemos todas las redes. 1, 2, 3. Bueno, le puse 5. Ya, da lo mismo, ya puede ser 4 o 5. Ya, entonces ya estamos listos, pero acá el static no sabe cómo llegar de vuelta, entonces le voy a colocar una ruta estática por defecto nomás, igual como el ISP asociado. Y la vamos a dejar por IP de siguiente salto, van a tener los problemas. Va, me equivoqué aquí. Vamos a borrarlo. Va, ¿dónde está? Ahí está. Colocamos no. Y entonces sería la 2 pero es 10, ¿no es cierto? Porque la red es 8. Ya, ahí sí. Bien, eh, vamos a hacer lo mismo para IPv6. Y acá está la red en IPv6. Si se fijan, 2023, IPv6 Route 2023, DB8 acá A, dos puntos, en la 64. Y bueno, aquí la IP del siguiente salto es 2024, 2.2.1. Y la B y la C. ¿Ya? Entonces estoy llegando a la C. Ya, entonces veo la tabla de enrutamiento, show IPv6 route, y ahí está, ¿no es cierto? Y tendríamos la ruta estática ahí asociada. Y el router static, bueno, él lo conoce solamente con una ruta estática de default, ¿no? Por defecto en IPv6 y por el siguiente salto 2024, 2.2. ¿Ya? And show IPv6 route, IPv6. Mm, ahí está. Ya. Entonces, teóricamente yo debería llegar a cada una de esas redes. Y ahí llegamos a la 47, a la 48, 48.1, 49.1 y por último 50.1. ¿Ya? Y en IPv6, PIN 2023, 2023, sí, 2023, 2023, DB8 acá, acá, A 2.1. Bien, la B y la C. Ya, entonces la misma situación. Queremos disminuir el tamaño de la tabla de enrutamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, sumarizar estas redes. Entonces volvemos a ir a nuestro diagrama. Aquí. Vamos acá y vamos a copiar esto. Ya. Bien, entonces aquí tenemos las redes para sumarizar. Ya, por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Ya está más que claro que este es el primer octeto, que este es, a ver, ya, que este es el primer octeto, que este es el segundo octeto. Y estos dos octetos en particular son iguales para todas las redes que queremos resumir y por lo tanto si son iguales, entonces esto se mantiene igual, esto se mantiene igual. Y sabemos que acá hay 8 bits coincidentes plenos, 8 bits coincidentes plenos y por lo tanto tenemos 16 bits coincidentes. Lo que cambia es esto de acá, ¿no es cierto? Es esto de acá. ¿Ya? Esto de acá. El tercer octeto como lo hemos hecho siempre. ¿Ya? El tercer octeto. Entonces eso es lo que tenemos que de alguna manera eh, transformarlo. ¿Ya? Entonces ya sabemos que la mecánica es la siguiente: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1.
Y entonces aquí vamos a tener que transformar 47. ¿Ya? Y aquí 48. Y aquí 49. Y aquí 50. ¿Ya? Y entonces para eso vamos a usar esta tabla. Bien, entonces comencemos. Eh, entonces, aquí el cero y uno, ¿no es cierto? Bien, entonces ahí, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por acá, en la calculadora. Y decir, ya, tengo 47 menos 32, ¿cuánto me quedan? 15. Entonces, como me quedan 15, ya yo sé que tengo que activar el cero. Ah, el 16 me paso, por lo tanto no me sirve. Entonces, si no me sirve cero, y esto es uno, 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 porque claro, si yo sumo 8 más 4 más 2 más uno, 12, 13, 14, 15. Ahí está. Ya, y entonces lo mismo, a 48 sería 0, 0, 1, 32, ¿no es cierto? 0, 8, 32 más 8, 40, ¿no es cierto? 44, 45, 46. A ver, espera. Sí, no, aquí yo me equivoqué, porque claro, es 16, obviamente. Ya, a ver, lo voy a borrar. Ya, hace sueño hasta ahora. Ya, entonces ahí. eh, ah, ¿Qué pasa con esto? Ya, ahí. Entonces ahí 32 más 16, 48, claro. Obvio. 0, 0, 0, 0. Y 49, bueno, 0, 0, 48 y más 1, 0, 0, 0, 1. 49. Y 50, 48 más 2. Y entonces ahí ya tenemos hecho el cálculo y entonces vamos a hacer el AND. Acá sería 0, 0, 1, 1. No, perdón, acá no, ahí me equivoqué también. Es 0 porque, claro, están todos en uno menos el de arriba, por lo tanto no puede ser 1. Entonces, este es, vamos a cambiarlo. Ya estoy aquí. En 0, ya 0, 0, 0 y 0. ¿Y a dónde está el corte? Son iguales y acá está el corte. ¿Se dan cuenta, no? Ya. Entonces serían 16, 17, 18, 19. Tendríamos una máscara de 19. Y por lo tanto sería 192, 168, 32, ¿no es cierto? Punto cero. Y la máscara sería 19. Entonces, la máscara 19, si yo sumo 128, 64 y 32, me da 224. Por lo tanto, sería 255, 255.224.0. ¿Ya? Y obviamente que esta ya la hicimos, así que la vamos a reciclar. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos acá y volvamos acá. Entonces, aquí ya tenemos la conectividad, ¿no es cierto? Pero nos falta redistribuir eso para todo el sistema autónomo, para que todos estos routers de acá, tanto del área 1, del 2 y del área 0, puedan llegar al sistema autónomo estático. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la configuración de global y acá vamos entonces a router OSPF1. Y acá colocamos el siguiente comando, redistribute static subnet. Y tiene que ser con el comando subnet. Si no está con el comando subnet, esto nos va a arrojar error en el caso de que tengamos redes como tenemos acá sin clase. ¿Ya? Cuando tengamos redes sin clase, como esta, que yo modifique la máscara, no nos va a mentir. ¿Ya? Entonces, ese comando lo que hace es redistribuir todas las rutas estáticas hacia todos los routers asociados con un LSA tipo 5. Ya, veamos entonces la tabla de enrutamiento acá.
enable, baja, enable, const, no, es un show IP interfaz, show IP route. ¿Sí? Veamos, ¿viste? Entonces se redistribuyó, pero no se redistribuyó sumarizadamente. Ese es el problema, o sea, se redistribuyó, yo llego, sí, llego, perfecto. Pero como estamos con la tabla de enrutamiento, estamos muy grandes. No lo he hecho en PVC todavía. Tenemos una tabla de enrutamiento externa muy grande. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Resumirla. ¿Ya? Y en ese caso, no sé si el packet tracer me lo aguanta. ¿Ya? Pero en ese sentido, claro. Bien, entonces, claro, ahí tenemos problemas con el packet tracer no soporta el comando. ¿Ya? El comando se configura en el modo configuración global del router y ese comando es summary address, ¿ya? Pero claro, eso para que lo tengan en conocimiento, ¿ya? No lo vamos a hacer en este caso, ¿ya? El punto último entonces estaría afuera, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Solamente redistribuir las redes externas, nada más. Redistribuir las redes externas como lo hicimos con el comando redistribute static subnet. Nada más. ¿Ya? No vamos a hacer la sumarización asociada, porque no existe el comando, no lo toma. ¿Ya? Bien, lo vamos a hacer en IPv6. Ya, en IPv6 tenemos las redes declaradas. A ver, show running count. Ahí están, ¿no es cierto? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo. IPv6 router OSPF10 y colocamos redistribute static. Acá no es necesario colocar subnet porque efectivamente estamos trabajando con IPv6 y no hay no está esa necesidad, ¿no es cierto? No estamos más manejando la máscara y haciendo LSM ni nada de esas cosas. Entonces, show IPv6 route y ahí ya tenemos la ruta externa. Ya entonces en particular hacemos un ping a la 2023 DB8 acá ¿no es cierto? Bueno, y ahí llegamos, ¿cierto? La B, ahí llegamos, la C, ahí llegamos y estaríamos, ¿ya? Entonces ahí estamos listos con la actividad, ¿ya? Entonces este video es bastante importante que lo vean, que lo estudien y que lo realicen en conjunto con la tarea, que la tarea es bastante similar a esto, con otras redes en particular, pero para que lo puedan hacer y lo puedan desarrollar. ¿Ok? Eso, nos vemos entonces en clases, que estén muy bien.